yo voy a presentar un trabajo que venimos haciendo hace ya muchos años sobre la fertilización con fósforo en rotación. Voy a tratar de ser un poco dinámico. Estos resultados iniciales ya lo hemos presentado en otras reuniones. El trabajo consistió en estudiar 9 sitios con aplicación de superfosfato como fuente de fósforo, 100 kilos al boleo y 100 kilos al momento de la siembra del cultivo principal de una rotación, que era trigo, soja, maíz y soja de primera. En su momento se presentó esa información y está publicada también. ¿Y qué vimos en esta serie, no es cierto, del 2009 al 2012? Es que tanto el fósforo en línea o al boleo, en este caso en el cultivo de trigo, se distinguió del testigo. Luego, en soja de segunda sucedió lo mismo. Se distinguieron fósforo al boleo y en línea del testigo. Lo mismo pasó con el cultivo del maíz, donde las dos formas de aplicar fósforo se distinguió del testigo, y lo mismo cuando fuimos al cultivo de soja. Conclusión, para este primer avance de fertilización no encontramos distinción entre aplicar la fuente de fósforo superfosfato triple en la línea de siembra, 100 kilos, o al boleo. Bien, eso en cuanto al rendimiento en grano. Pero también analizábamos, entre otra línea de trabajo, otra hipótesis, qué pasaba con el fósforo en el suelo. Nosotros habíamos largado con un promedio de fósforo de 6,6 en todos los sitios. Al cabo de ese ciclo de rotación, el control, es decir, el testigo que no tuvo aplicación de fertilizante, había caído en esos años a 4 partes por millón. En tanto que el fósforo al boleo a 11 partes, 10,7, y el fósforo en línea a 8,4. Acá claro que el análisis de suelo en fósforo en línea se realiza en el medio de las dos líneas, o sea, cuando se va a picar con el calador no se pica en la línea de siembra, ¿no? ¿Se entiende? Bien, vimos que los que habíamos tenido aplicación de fósforo durante 3 años habían elevado el rendimiento de fósforo respecto al testigo en su forma inicial, en tanto que el control había caído a 4 partes. La hipótesis que todos esperábamos era levantar un poco más el nivel de fósforo en el suelo. Si bien la diferencia no era baja, era 5 partes por millón. Y otra cosa que analizamos, el aporte al carbono humificado, es que las fuentes que habían tenido, los tratamientos que habían tenido fósforo, se distinguía del testigo en un 29% más en la rotación de aporte de carbono al suelo. Bien, pero cuando uno se pone a trabajar, siempre hay gente que hace preguntas, y sobre todo si son mujeres. Y prestamos mucha atención a las preguntas de las mujeres porque, ¿qué decían las chicas? ¿No te debería haber sido mayor el aporte el incremento de fósforo? Y la verdad que no lo sabíamos, esperábamos que sea mayor. Pero analizando los datos también descubríamos que los rendimientos habían sido muy buenos. Entonces, cuando uno fertiliza, parte va como extracción de fósforo del suelo. Entonces era complicado tener al rendimiento que habíamos logrado con los cultivos
aumentar la base de fósforo en el suelo. Es así que ante esa pregunta dijimos, bueno, la próxima secuencia rotacional no tiene sentido seguir trabajando 7 años más, o 4 o lo que fuese, siguiendo aplicando 100 kilos de fósforo al voleo o en línea, porque ya esta información la consideramos muy sustentable en cómo iba a ser la foto. Entonces cambiamos, manteniendo los mismos sitios de exploración, fuimos a trabajar con 200 kilos de fosfato en la línea en lo que era línea de siembra y lo que era fósforo al voleo. La diferencia es que lo que era línea de siembra lo dividimos 100 al momento de la siembra y 100 al momento que aplicábamos los 200 kilos de fósforo al voleo, que eran entre 40, 50 o 60 días antes de la siembra. Lo que era maíz, se usaba 150 kilos de urea, eso seguía igual el modelo, y 40 kilos de sulfato de calcio. Perdón, lo que era maíz y trigo. Y lo que era soja, se usaba la fuente de sulfato de calcio y no se usaba, no se usó urea. Bien, ¿con qué nos encontramos? De nuevo, en el caso del trigo, las dos fuentes superaron al testigo. En esta serie de acumulativa de 3 años vimos que fósforo al voleo acá sí se distinguió de fósforo en línea. Y un dato que no fue menor, baja el testigo. El rendimiento del testigo baja. En soja de segunda, baja el rendimiento del testigo y hay diferencias entre las formas de aplicación. El maíz aumenta mucho el rendimiento. Recordemos que estamos en el orden de 7.000 y 9.000 kilos en la serie anterior. Ahora nos fuimos a un orden de 13.000 y 12.000 kilos, donde hay una distinción en la forma de aplicación de fósforo, y el testigo sigue siendo bueno. Pensemos 8.000 kilos, 600 de maíz en un testigo que no tiene fertilización con fósforo. Y en soja de primera aumentan los rendimientos, no hay diferencia en la forma de fertilización y baja también respecto a la secuencia inicial el rendimiento del testigo. Bien, en términos relativos, los tratamientos que tuvieron la fuente de fósforo se diferenciaron en un 40% respecto al testigo en esta serie de años. Bien. ¿Qué pasó con otros indicadores? Ejemplo, materia orgánica. Notamos que la materia orgánica del testigo era un 9% menor que el promedio de los tratamientos que tuvieron fósforo. ¿Y qué pasó con el fósforo? Acá sí, de acuerdo a la pregunta que habían hecho las señoritas, pudimos mejorar el fósforo residual en el suelo, en promedio a 12,5 partes por millón. El testigo se mantuvo en 4, es como que es un umbral, no siguió bajando. Y lo importante acá es que es un 68% más de nivel de fósforo en suelo respecto al testigo. Bien, recordemos que el promedio en la primera serie era de 9,5 partes por millón y el promedio en la segunda serie de 12,68 partes por millón. La diferencia con el testigo respecto en la segunda serie al fósforo inicial fue de 8 partes por millón, 8,6. En resumen, la mejoría fue sustancial. ¿Qué pasó con el carbono? Que es otra cosa que nunca vemos cuando fertilizamos y no los ponemos en los balances. Y ustedes sabrán que nosotros venimos en todas las charlas apuntando al recurso suelo y hablando del suelo, hablando sobre todo de lo fundamental que es
mantener la estructura del suelo, que es lo que, en definitiva, nos va a dar la ecuación económica, porque primero nos da la ecuación de rendimientos. Vimos que el carbono humidificado, el aporte de la rotación de los tratamientos que tuvieron fósforo al suelo fue de un 41,60% más respecto al testigo. Esto, en términos de manejo de suelo, es estructura, es carbón, es vida, es porosidad, es aireación, es microbiología del suelo. Y se genera otra duda. Nosotros la estructura no la podemos ir a comprar a la agronomía, como sí podemos ir a comprar grajeas de risa o de felicidad a la farmacia. Fíjense, usted va a la farmacia y le venden Contentol. Vaya a una agronomía y pida un poquito de carbono, un poquito de estructura, un poquito de porosidad. Creo que no existe. Entonces acá es donde nosotros incorporamos un término que es el de belleza. Y aquí, para poder incorporar este término, me apoyé en una escritora que dice, y entonces, lluvia de verano. ¿Saben lo que es la lluvia de verano? Es la belleza pura honrando el cielo. Así, ciertas lluvias de verano se anclan en nosotros como un nuevo corazón que late al compás del otro. Es la belleza en este mundo. ¿Por qué lo digo? Podría estar un poquito descarrilando. Porque no es lo mismo sembrar en este suelo que sembrar acá, que sembrar acá, acá o acá. ¿Qué quiero decir? En este suelo no hay belleza. Acá, como agricultores, como productores, aparte de tener una ecuación económica, logramos belleza. Yo lo veo así. Se lo dejo a ustedes para que me juzguen o compartan la opinión. Si no hay preguntas, yo terminé acá. Espero haber sido claro al presentar los resultados.